Bueno, lo primero nos presento. Yo soy Laura, soy psicóloga general sanitaria en Dalia Psicología, junto con mi compañero que está por ahí, Alberto. Y bueno, creo que él no necesita presentación, pero para quien no lo sepa, se llama Edgar, psicólogo forense, y si por ahí no suena, es el que se mete con los psicoanalistas en Twitter. Es ese. Bueno, nosotros vamos a presentar un caso para que veáis por qué es importante que como sanitarios tengamos un psicólogo forense al lado y las forenses tengan una psicóloga sanitaria. Pero bueno, en primer lugar, queremos hablar un poco de cuándo es importante que contactemos las unas con las otras, cuándo es importante que las sanitarias contactamos con las forenses. Hoy estoy muy bien rodeada. Bueno, cuando haya revelaciones de abuso sexual o maltrato infantil, cuando haya acoso laboral, cuando haya casos de agresión sexual. Bueno, cuando pone supuesto todo el rato es por Edgar, ¿vale? Cuando haya cambios de regímenes, de visitas y tal, y sobre todo, es súper importante, cuando aparezca un abogado. A mí me encantaría hacer como el meme, en plan, no lo estoy viendo, pero no podéis hacer eso. O sea, cuando aparezca un abogado en la sala, tipo el paciente empieza, me ha dicho mi abogado que escribas esto, me ha dicho mi abogado que escribas lo otro. Llamad a Edgar. Bueno, a Edgar o a cualquier psicóloga de confianza que tengáis. A mí también, pero para leyes, Edgar. Vale, Edgar, toma. Bueno, al revés de cuando las psicólogas forenses necesitamos la psicóloga sanitaria es mucho más sencillo. Solo hay dos momentos, antes del juicio, después del juicio. Antes del juicio, para hacer todo el acompañamiento. No sé si alguien ha tenido la desgracia de estar en un procedimiento judicial, pues lo siento mucho, se vive muy duro. También desde los propios peritos, desde los propios profesionales, imaginaros de formar parte de ellos. Muchas veces se necesita cierto acompañamiento. Y después del procedimiento legal, porque hay una sentencia y una sentencia puede obligar a la persona a acudir a terapia. Por ejemplo, un caso muy sencillo, una sentencia en la que, como condición para mantener el régimen de visitas con los menores, debes acudir a terapia periódicamente y acudir al juzgado periódicamente con un informe que diga que estás yendo a terapia y que los objetivos se están cumpliendo. Eso o te quitamos el régimen. Claro, esto es una apreciación del tribunal. No siempre pasa, no suele pasar. Y por entrar ya al caso, un poco ahí. Voy a intentar ser breve con el caso porque podría llevarme mucho rato hablando. Bueno, el caso trata de un niño de 5 años de edad que llega a consulta, según me comentan sus padres, sin historial de problemas previos. Acude a consulta por, como dice ahí, por rabietas, por mentir, por negarse a colaborar en casa, sobre todo, que es lo más acusado, con no querer separarse de los padres, no querer ir a actividades extraescolares ni al colegio. Y bueno, como dice el meme, tú me dirás cuál es el lado bueno ahí. Ninguno, porque no lo hay. Y sobre todo, lo más importante es que lo que me comentan los padres es que hay un proceso judicial abierto con la abuela materna. Y aunque este tema me pone un poco tensa, creo que es importante que sepáis algunas cosas previas a todo esto. En primer lugar, la madre del menor, bueno, los padres están juntos, ¿vale? La madre del menor ya había sufrido ciertos episodios de maltrato por parte de su madre, pero aún así ella decide que su hijo pueda ver a su abuela. Llega un momento en el que deciden que no siga viendo a su abuela porque su abuela comete diferentes episodios agresivos contra el niño. Y entonces ahí es cuando ellos dicen, vale, pues mi niño no va a seguir viendo a su abuela y me parece lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? Pues que ahí la abuela interpone una demanda y la jueza, que yo no sé qué coño se había bebido, dice, vale, aunque los padres estén juntos y esté todo ok, voy a dictar que el menor vea a la abuela en un punto de encuentro. No vamos a entrar, os lo digo, si alguna vez tenéis que ir a juicio, esperaros los amiguismos, bueno, de toda parte, ¿vale? Por eso yo creo que la abuela tenía ciertos amiguismos por ahí. El caso es que el menor empieza a ir al punto de encuentro, con las consecuencias que eso tiene en él, pues que el niño llegaba al punto de encuentro, se agarraba a las vallas, tipo no quería ver a su abuela porque ya había sido agredido por ella, no se quería separar de los padres, no quería bajar del coche, y aún así el niño era obligado a ver a la abuela, ¿no? Como lo que comentaba Calea, en un punto de encuentro. ¿Qué pasó? Que un día el niño salió del punto de encuentro, había merendado algo que le había dado la abuela, que no voy a entrar a contar qué coño era, porque de verdad que... En fin, y acabó hospitalizado.
Ahí es cuando los padres dicen, mira, aquí no hay tu tía, tú no vas a seguir viendo a tu abuela, ni punto de encuentro, ni nada. Y aquí ya es cuando se arma la marimorena, ¿no? Porque ya el juicio se endurece mucho porque los padres están saltando la ley que es que su hijo acuda al punto de encuentro. Bueno, voy a usar una etiqueta diagnóstica. El año pasado repetimos mucho lo de las etiquetas diagnósticas, bla, 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 bla. El fin es meramente descriptivo. Si alguien se siente violentado por la etiqueta, puede no mirar. Pero sí que quiero dejar claro, como han dejado claro muchas compañeras, que las etiquetas son necesarias, básicamente porque al juez se la suda que tú no trabajes con etiquetas diagnósticas. La jueza te mira y te dice, ¿qué me estás contando, Mari? Dime lo que tiene y cállate. El niño, evidentemente, como estáis viendo, pues encaja en un trastorno de ansiedad por separación, sobre todo porque lo más relevante era que no se quería separar en ningún momento de sus padres. Y rompía, o sea, por ejemplo, se quedaba solo en la habitación y se ponía a romper cosas, escondía cosas, se ponía a gritar todo el rato para buscar la atención de los padres. Vale, os cuento un poquito el análisis funcional del caso. Quiero deciros que cuando el menor llegó a mi consulta ya llevaba muchos meses sin ver a la abuela, es decir, llevaba muchos meses saltándose esa sentencia. Y bueno, la base de todo esto es que lo que se veía es que el niño, cuando anticipaba la posible ausencia de sus padres, ya lo tenía muy asociado, muy condicionado a posibilidad de peligro, entonces él desplegaba una serie de conductas, rabietas, tal, por lo que es un niño de 5 años, que es lo que tiene que hacer, para evitar quedarse solo. Entonces voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, él se veía solo en la habitación, los padres estaban por la casa limpiando, haciendo lo que sea, y él se ponía a romper cosas contra el suelo, a hacer muchísimo ruido, de tal forma que los padres llegaban y aunque fuese para regañarlo, tipo, tal, no hagas esto, tal, él ya estaba acompañado. Entonces ya él se veía reforzado por la compañía, por la atención, por el alivio del malestar ante el posible peligro, y así se mantenía la cadena. Total, jerga con... Bueno, me he adelantado. Aquí empiezo yo con la jerga conductista, registros, tal, no sé qué, empezamos a explorar conducta y empiezo a trabajar sobre la conducta, ¿vale? Pues ya sabéis, estallido de extinción, respuestas alternativas, no voy a entrar en eso. El caso es que vemos que el niño mejora muchísimo, muchísimo, pero de pronto me da como bajones, o sea, me despunta de nuevo en lo mismo, es como, ¿por qué coño si esto ya estaba trabajado? ¿Qué carajo pasa? Vale, y ahí es cuando yo me digo a mí misma, voy a hacerme como Irene, ¿no? Y voy a decir, a ver si los árboles me están impidiendo ver el bosque, y decido volver al inicio, ¿vale? Porque sí que tengo que reconocer que yo trabajaba como siendo consciente de que el proceso judicial estaba abierto, pero como ahí, ¿sabes? No... sin más. Entonces ya digo, vale, voy a volver al inicio y ahí es cuando me di cuenta que hablando con el niño la estábamos liando porque aunque yo le había pedido a los padres que el niño no se enterase de nada del proceso judicial, lo cierto es que el niño era muy listo, ¿verdad? La madre que lo parió. Es que era muy listo, era súper avispado, tío. Entonces el cabroncete lo que hacía era que por las noches fingía que se dormía y se pegaba al salón para escuchar a los padres, que es el momento que dedicaban para hablar del juicio. ¿Qué pasa? Pues que ahí me detonaba la conducta otra vez porque él era consciente que había un juicio y que ese juicio podía sentenciar que él tuviese que volver a la persona que lo maltrataba. O sea, yo le he puesto de coña al estímulo invisible, ¿vale? Porque yo no lo estaba ignorando todo el rato, cosa que me parece fatal por mi parte, pero bueno, perdonadme. En consulta él me reconoce esto, entonces estas son algunas de las verbalizaciones que me hace él. Me da miedo tener que verla. Cuando vamos al parque, si mis padres están hablando despistados, pienso que va a llegar y me va a raptar. Cuando estoy en casa también estoy preocupado porque tengo miedo de que entre por la ventana con una escalera o un camión de bomberos. O sea, también la creatividad de los niños es increíble. En el colegio estoy muerto de miedo. Si mis padres llegan después, ella puede venir a raptarme. Aquí es cuando ya digo, se acabó. No hay más que añadir. Tengo pruebas de absolutamente todo y ya es cuando digo yo, vale, quizá he estado demasiado tiempo haciendo como que esto no está y sí que es cierto que ahí me di cuenta que soy una persona que puede intentar tener voz, y digo intentar porque en los juzgados es una puta jungla, yo no sé por qué trabajáis ahí,
puedo intentar ponerle voz a este niño y hacer consciente a la persona que dicte sentencia de que la calidad de vida del menor, joder, es que ha disminuido muchísimo y que hasta que la yaya, como le dice él, no desaparezca, es que no puedo hacer más. Así que ahí es cuando decido llamar a Edgar porque un sicario no me salía rentable. Bueno, efectivamente la paz nunca fue una opción, la violencia tampoco. Aquí el problema que tenemos es que estamos en una situación en la que la abuela tiene un régimen de visitas establecido ya con el niño y eso es lo que hay que revertir. Ya no es una situación un pelín más compleja. Entonces yo lo primero que hago es hablar con el abogado que tenían los padres, a ver cómo ve él la situación. Y lo primero que me dice es que la culpa es de la jueza, que es una feminazi, y que lo que necesita es que yo haga un informe diciendo que el niño dice la verdad y que la abuela lo maltrató. Ya habéis visto que no siempre podemos hacer este tema de credibilidad. Y aquí tenemos que recordar una cosa, es un niño de 5 años que lleva en tratamiento meses. ¿Qué diablos hago yo evaluando al niño? Cuando aquí lo que estamos es en el 160 del Código Civil, que lo que dice es que la patria potestad de los progenitores permite también regular con quién se juntan los menores. El problema, ¿cuál es? Causa justa. ¿Qué es causa justa? ¿Qué significa justa causa? Es una cosa que entiende cada tribunal, que se entiende de manera individualizada, evidentemente. Básicamente lo que se plantea es evaluar 3 posibles situaciones que pueden justificar que los progenitores se nieguen a que el menor esté con la abuela. El primero, el más sencillo, por decirlo de alguna manera, es que esta negativa sea fruto de una enfermedad mental grave. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, las sentencias que cogen los jueces. Enfermedad mental grave, psicosis, básicamente, esencialmente. Si estamos en esta situación, que la negativa se sustenta por eso, entonces las visitas tienen que continuar porque no estamos en justa causa y además los progenitores deben ir a terapia porque tienen un problema que está afectando la relación del menor con la familia extensa. La segunda situación que se decide evaluar es que haya una venganza, un sentimiento de venganza de los progenitores hacia la abuela que justifique que no dejen ver al menor. En ese supuesto, las visitas también deberían continuar. Recordad que las visitas son obligatorias y que los progenitores están infringiendo la ley a efectos legales. Y los progenitores, junto con la abuela materna, deberían acudir a un sistema a una intervención de mediación pues para solventar los problemas que hubiera. La tercera situación, que es la que pretende el abogado, aunque de aquella manera, es pues que la negativa es una decisión madura, forma parte de los derechos de la responsabilidad de los progenitores el proteger al menor de posibles situaciones de peligro. Por tanto, estaríamos ante una situación madura, ante unas capacidades estables, normales, adecuadas, que permiten eso. En ese supuesto, si logramos demostrar eso, las visitas se detienen. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que aquí tenemos que demostrar eso. No basta con negar las 2 primeras, porque la abuela tiene esas visitas. Claro, ¿cómo planteamos eso? ¿Cómo evaluamos esa causa justa cuando en última instancia el informe que nosotros hagamos no es vinculante? Tenemos que hacer un informe suficientemente convincente para que cualquier tribunal lo lea y diga, tiene razón. Lo que se opta es por evaluar, en primer lugar, la presencia de psicopatología. Si hubiera psicopatología, la relación que tiene esa psicopatología o esa etiqueta o esas conductas, me es indiferente el término que usemos para este caso, la relación que tuviera en la toma de decisiones. Es decir, pongamos que encontramos que la madre presenta una etiqueta de ansiedad generalizada. ¿Tiene eso relación con la toma de decisiones? Sí o no. Habrá que hacer esa segunda evaluación, pero primero tenemos que identificar la psicopatología. Y el segundo aspecto es entender la historia relacional, porque aquí hay el tema de lo que pasara hace 30 años entre la abuela y la madre, al tribunal le es absolutamente indiferente. Sobre todo cuando no se denunció en su momento y tú no puedes ir diciendo es que mi madre me maltrató hace 30 años. Hay cosas que en según qué contextos no podemos decir y tenemos que ser muy prudentes y muy cautos. Usamos esa famosa método multifuente, que es una manera muy elegante de decir que a los jueces les gusta mucho, de decir lo cogemos todo lo que nos pueda servir.
Y lo que no nos pueda servir lo cogemos también para justificar que no lo vamos a usar. Básicamente lo que hacemos es nos entrevistamos con los progenitores, le aplicamos una prueba psicométrica de screening de cribado, como es el Minnesota, para ver un poco si hay o no hay indicadores de psicopatología que requieren una mayor evaluación. Y la entrevista, pues para conocer el relato, junto con la documentación jurídica. Recordad, hay un procedimiento previo, cómo consiguió la abuela esas visitas. Hay un procedimiento previo, habrá que verlo. Y si el niño ha estado yendo al punto de encuentro, habrá que sacar esos informes de punto de encuentro para ver cómo iban esas visitas. Y con todo eso, optar por la argumentación, la integración y vamos a ver qué conclusiones sacamos. El perfil psicopatológico es normativo, no hay nada, son cualquier persona y no encontramos ningún sentimiento vengativo, las capacidades pues están estables e intactas. Así que vamos al juicio. ¿Con qué? Con el informe forense, con el informe sanitario. ¿Con qué objetivo? Hundir a la abuela a informes. Y ganamos. A modo ya de conclusión y cogiendo lo que comentaba Irene al inicio de la escafa, nos necesitamos mutuamente. Hacemos distinciones profesionales para intervenir desde diferentes marcos, pero nos necesitamos y tenemos que ser capaces de reconocer hasta dónde llegamos, dónde puede aportar esa otra especialidad. Y ya por último, muy brevemente, yo quería deciros que si sois sanitarios, que no huyáis de los juicios. O sea, meteros a fondo, porque hay muchas veces que el meteros en el juicio es lo que va a conseguir que el paciente mejore. De hecho, este niño, solo cuando terminó el juicio fue cuando se le dio el alta, porque de verdad se extinguió todo. Apoyaros en otros profesionales, en otros compis, y sobre todo si sois sanitarios y no estáis acostumbrados a los juicios, practicar el autocuidado, pero practicarlo como le decís a vuestros pacientes y luego ninguno hacemos. Practicarlo de verdad. Cuidaros mucho y ser conscientes de que tenemos apoyos de muchos compañeros de diferentes disciplinas. Y muchísimas gracias.